Otro órgano del tracto gastrointestinal que a menudo sufre en las personas es el páncreas, una pequeña glándula. Incluso el propio nombre páncreas indica que se encuentra, pues, o bien debajo del estómago o bien detrás del estómago. En una persona acostada estará debajo del estómago. Una pequeña glándula mixta que al mismo tiempo produce como una fábrica una enorme cantidad de enzimas para el organismo. Las enzimas son sustancias, ácidos y bases que se encargan de la digestión de los alimentos. Las enzimas producidas por el páncreas se liberan en el duodeno y es precisamente a partir de este momento cuando comienza la digestión, la descomposición de los alimentos que consumimos. Y estas enzimas digieren tanto las proteínas como las grasas y los carbohidratos. Y luego, más adelante, en el intestino delgado y en el grueso, continúa este proceso de digestión, de descomposición de nuestros alimentos. Y todas estas enzimas las produce una verdadera fábrica de enzimas, nuestro páncreas. Pero una alimentación a destiempo, una alimentación inadecuada, el abuso y las alteraciones en la dieta a menudo llevan a que las enzimas del páncreas no se utilicen, no se gasten. Y surge una condición llamada pancreatitis. Incluso la propia palabra pancreatitis significa inflamación del páncreas. Pero el páncreas, al estar profundamente ubicado dentro del abdomen, no se ve afectado por cargas de temperatura ni por microorganismos. Allí no se produce un proceso inflamatorio típico, como ocurre en la rodilla o en la garganta. Y la palabra pancreatitis simplemente significa la destrucción del páncreas por sus propias enzimas como resultado de una alimentación incorrecta o a destiempo por parte de la persona. Sus propias enzimas, al no ser utilizadas, comienzan a corroer la propia glándula, lo que posteriormente genera una deficiencia de la misma. Y entonces, la glándula ya no tiene la capacidad de producir la cantidad necesaria de enzimas para digerir los alimentos que la persona ha consumido. Esto es precisamente lo que genera el problema de la pancreatitis. Cuando una persona tiene una deficiencia de enzimas y consume algún alimento, necesita además tomar algunas pastillas con enzimas adicionales. La otra parte del páncreas es hormonal. Esta segrega la hormona insulina, que es necesaria para la utilización de la glucosa en el organismo. Los islotes de Langerhans, pequeñas áreas de la glándula, son los que secretan, islotes en latín es insula, son los que producen esta hormona, la insulina. Y es necesaria para que la glucosa de la sangre sea absorbida por las células del cuerpo humano. Cuando se produce la destrucción del páncreas debido a la pancreatitis, a menudo también se ven afectados estos islotes de Langerhans. Y como resultado, la insulina que segrega el páncreas simplemente no es suficiente para el organismo. Entonces hay mucha glucosa en la sangre, pero sufren los órganos que no reciben esa glucosa. Esta enfermedad se llama diabetes mellitus. Hay mucho azúcar en la sangre, pero solo vemos la punta del iceberg. Porque ese azúcar, esa glucosa que se ha acumulado en la sangre, debería convertirse en alimento para las células de nuestro cuerpo, que privadas de ese alimento simplemente pasan hambre. Y por eso en la diabetes lo peligroso no es el azúcar que está en la sangre. En la diabetes lo que está en peligro es el corazón, que no puede funcionar normalmente, y el cerebro que no recibe glucosa. Sufren los riñones que en adelante no pueden filtrar porque no les llega la glucosa. Sufren los ojos, la visión. Sufren las piernas en las que se desarrolla angiopatía, polineuropatía e incluso puede aparecer el pie diabético. Y por eso, estas dos enfermedades, la pancreatitis y la diabetes, son problemas del páncreas, problemas sumamente importantes que dificultan la vida de una persona. Pero estos problemas pueden en parte resolverse con la ayuda del proyector de turmalina. Vamos a analizarlo juntos. El proyector de turmalina de 2 esferas tiene la capacidad, al calentarse, de convertirse en una fuente de calor infrarrojo. ¿Cómo se puede ayudar al páncreas? ¿Y acaso es posible calentar el páncreas en absoluto? Después de todo, se dice que para las enfermedades del páncreas se recomienda ayuno, frío y reposo. Vamos a aclarar esto. La primera regla que siempre les digo a las personas cuando hablo sobre el páncreas, sobre si se puede calentar o no, es que amigos, se puede calentar, pero lamentablemente ustedes no podrán hacerlo. El propio nombre páncreas significa que se encuentra debajo del estómago, por debajo de todos los órganos internos. Si lo vemos topográficamente, el páncreas está ubicado justo al lado de la columna vertebral. Da la impresión de que sería más fácil calentarlo desde la espalda, porque desde el abdomen no se puede, especialmente si la persona tiene algo de barriga. Por eso cuando me preguntan si se puede o no calentar el páncreas, yo digo, se podría, sería bueno, pero no va a funcionar. Está ubicada demasiado profundo. Por eso, con un proyector cuyo calor infrarrojo penetra unos 6 o 7 centímetros, lamentablemente no se puede calentar la glándula en sí.
pero sí se puede calentar el lugar donde sale el conducto pancreático con las enzimas. Y eso se encuentra en el hipocondrio derecho. Por eso no se sorprenda, pero calentar el abdomen para el páncreas significa calentar no el hipocondrio izquierdo, donde en realidad está el estómago, ni el epigastrio, donde se encuentra el duodeno, sino calentar el hipocondrio derecho, donde están el hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares. Y si queremos calentar específicamente la salida del páncreas, hay que poner la temperatura a 50-55 grados y realizar el calentamiento durante 20-30 minutos, para que el calentamiento efectivo llegue precisamente hasta la salida del conducto pancreático. ¿Puede esto de alguna manera dañar el páncreas? No. Hambre, frío y reposo son restricciones que se aplican en el caso de pancreatitis aguda. Pero nosotros estamos hablando de pancreatitis crónica, que en esencia es la destrucción o atrofia del páncreas. ¿Qué beneficio aporta el calentamiento infrarrojo a nuestro páncreas? Cuando aplicamos calor infrarrojo en la zona del hipocondrio derecho, esto produce un efecto antiespasmódico y elimina los espasmos de los conductos biliares, así como los espasmos de los esfínteres que dificultan el flujo de la bilis. Y como resultado de este calentamiento, la bilis fluirá y se liberará bien y todas las enzimas del páncreas saldrán adecuadamente. La glándula, por así decirlo, se libera del exceso de enzimas que se habían acumulado allí. Y esta limpieza del páncreas crea la posibilidad de su recuperación estructural y en el futuro la restauración de su función tanto en la pancreatitis como en la diabetes. Por eso el calentamiento del hipocondrio derecho es imprescindible en casos de pancreatitis y también en la diabetes. Pero al igual que en el caso del hígado y los conductos biliares, no se debe calentar el hipocondrio derecho para el páncreas con el estómago vacío, ya que la salida de estas enzimas irá al duodeno, donde al no estar involucradas en la digestión de alimentos, servirán como un veneno para el intestino, actuarán como irritantes y entonces por reflujo pueden regresar al estómago e incluso provocar náuseas o vómitos. Por eso, calentar el hipocondrio derecho para tratar problemas del páncreas debe hacerse únicamente con el estómago lleno, después de comer, incluso entre 30 y 60 minutos después de la comida o incluso entre 30 y 60 minutos después de empezar a comer. Y es entonces cuando esto provocará una motilidad adecuada, un movimiento correcto de los alimentos a lo largo del sistema digestivo, llevará a una buena limpieza del páncreas y creará la posibilidad de su recuperación estructural y funcional.